Para terminar con la parte del proyecto de datos, en este caso la base de datos, nos queda un último detalle. Hemos hecho actualizaciones a las tablas de descuentos y estadísticas y funcionarán perfectamente. Pero claro, ¿qué ocurre la primera vez que vendo a un cliente un artículo en un año? Que la actualización intentaría acumular el importe de la venta y el importe del coste, pero el registro no existiría. Me tengo que encargar yo de dar de alta el registro en las tablas donde lanzo actualizaciones que sean de tipo indirecto real. Para hacerlo utilizaremos los eventos de tabla o triggers anterior al alta y también el de anterior a modificación por si acaso cambia alguno de los campos que intervienen en el registro actualizar. Lo que vamos a hacer para ejecutar esas altas es crear unas funciones. Vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a crear una nueva carpeta que la vamos a llamar funciones con el tipo procesos y vamos a crear nuestra primera función. Una función es un objeto que, como siempre, le damos un identificador, en este caso descuentos por cliente familia alta de descuento por cliente y familia, y que recibe los parámetros que consideremos oportunos. En este caso le vamos a crear dos variables locales que van a ser los parámetros de entrada, que serían el cliente de tipo numérico y la familia, que es de tipo alfabético. Entonces, una vez puedo dar botón derecho, editar objeto padre, y aquí en el parámetro de entrada le diré que recibo el cliente y que recibo la familia. Añado una línea, como siempre rem, podría hacer lo de los guiones, es decir, creo 10 guiones y los pego 8 veces, o también, como vimos en un vídeo anterior, puedo tener algún software expansor, y en este caso me expande un código o una tecla abreviada. Bueno, pues vamos a poner aquí alta de descuento por cliente y familia. Lo que vamos a hacer es cargar lista de la tabla de descuentos por cliente y familia por el índice cliente. Me da igual uno que otro porque ambos dos son de clave única. Y voy a resolver F4, F7 o pulsar la tecla variable local con el cliente que voy a recibir como parámetro y con la familia que voy a recibir como parámetro. ¿Qué ocurre? Que si no existe, yo pregunto aquí if F4 y hay una variable de sistema que se obtienen con F8 también, que es syslist_size, es decir, si al cargar la lista de registros de la tabla de descuentos el syslist_size es igual a 0, es decir, no obtengo ninguno, es que no existe el registro y voy a darlo de alta. Para darlo de alta utilizaremos mayúscula F4, la función, o el comando, mejor dicho, crear nueva ficha en memoria. La vamos a llamar .ficha. ¿De qué tabla? De la de descuentos por cliente y familia. Y lo que hago aquí es modificar el campo cliente con el cliente recibido en el parámetro, F7, y modifico el campo familia con F4, F7, la familia recibida en el parámetro. Y una vez creado la ficha en memoria y modificados los campos, utilizamos la función alta de ficha sobre esa ficha. Y esto ya me crea ese registro. Podría retornar el código generado, etcétera, pero en principio no es necesario.